Buenas tardes, amigos de Safranet, que nos acompañan por diversas plataformas, por Twitter, por Facebook y también por YouTube. El día de hoy, en esta plática informativa, nos acompañan el director general de la empresa Sucrolic, el ingeniero Enrique Bojorquez Valenzuela. También tenemos en esta plática al director general de la empresa Safranet Comunicaciones, el licenciado Jorge Alfredo Pacheco. El día de hoy pues tenemos muchos temas de los cuales vamos a hablar, y para introducir en esta conversación pues le damos la palabra al licenciado Jorge Alfredo. Jorge Alfredo, buenas tardes. Hola Juan de Dios, hola Enrique, ¿cómo están? Quisiera aprovechar en esta ocasión, ya que nuestro ilustre invitado va a participar próximamente en una conferencia anual Kingsman sobre el azúcar en Miami, del 11 al 13 de septiembre, y bueno, estoy viendo un poco la agenda. Van a hablar sobre el mercado del etanol en general, van a hablar sobre el mercado azucarero, y Enrique, pues tú y Pablo Sherwell van a hablar de la industria azucarera mexicana. ¿Qué les vas a decir, Enrique, a los asistentes a esa conferencia tan importante en Miami? Pues mira, básicamente vamos a hablar, como bien tú lo dices. Bueno, primero que nada, muy buen día a Alfredo y Juan de Dios, gusto saludarlos. Vamos a hablar de los aspectos principales de esta nueva renegociación del acuerdo azucarero, versión B. El primero fue acuerdo de suspensión 2014, fue 2017. Vamos a tocar los principales cambios, modificaciones que hubo y cuál es la visión que vemos hacia el futuro con respecto a esta nueva relación que tenemos en el mercado edulcorante. Ya, estaba viendo que entre los participantes, Enrique, pues hay gente, hay unos fuertes lobistas de la American Sugar Alliance, como es su representante en Washington. Y bueno, pues él a lo mejor no quiere oír muchas de las cosas que tú traes en la cartera, que has hablado, pues del acuerdo, que no es muy beneficioso para nosotros. Obviamente tampoco quiere oír de cuestiones como el jarabe de maíz, porque pues, meter a esos interlocutores complica, ¿no?, al tema azucarero en Estados Unidos. Entonces, pues sus oídos van a estar ahí. Me gustaría saber, si te dirigieras a él, ¿en qué términos lo harías? ¿Cuáles serían los temas principales? Bueno, lo primero, y efectivamente lo interesante de este tipo de reuniones es que estén todas las personas interesadas de los diferentes sectores y que podamos tener un marco común de referencia. Específicamente a esta persona que estás mencionando, que le diría que por un lado lo felicitaría por lo bien que han venido esgrimiendo sus argumentos y la lucha comercial contra México para detener el dumping del azúcar mexicana a Estados Unidos, pero para detenerlo cuando va dirigido a la industria consumidora, no para detenerlo cuando va dirigido a ellos. Entonces está muy bien manejado, es una estrategia desde mi punto de vista muy respetable, inteligente, y lo único que yo le veo que le exagera es cuando nos culpan de la debacle de la industria azucarera hawaiana. Pienso que usan argumentos muy inteligentes y no tienen que ensuciar esa argumentación con temas tan absurdos, tan burdos, que no tienen nada que ver con la industria azucarera mexicana. Juan. Enrique, tú eres el director de una empresa que tiene un interés muy particular en hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo queda Sucrolic con este acuerdo, con esta renovación de los acuerdos azucareros? ¿México pacta
en reducir de 53 a 30% la proporción de azúcar refinado del total de sus exportaciones a Estados Unidos, y también accede a disminuir la calidad, donde se ha visto que en un acuerdo comercial le exijan a los socios reducir la calidad de los productos a exportar. ¿Cómo queda su crónica al respecto? ¿Por qué finalmente hay una gran afectación a los intereses de tu empresa? Sí, bueno, la crítica que hago hacia esta negociación y hacia este acuerdo, en primer lugar la hago como mexicano y desde la óptica del interés nacional. Claro. Atendiendo a tu pregunta directamente, pues finalmente nuestra empresa está acostumbrada y tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos estén tocando vivir en cada una de las etapas. Si ahora son las nuevas reglas del juego, bueno, pues claramente no nos ha gustado, sobre todo que no se suba el tema del jarabe de maíz de alta fructosa todavía a la mesa. Ese es un tema importantísimo, esencial, que en su momento pues nos regresará un grandísimo mercado dentro de México. Y dentro de Estados Unidos efectivamente tenemos planes muy interesantes, y obviamente veremos cómo se comportan las nuevas condiciones para poder invertir dentro de los Estados Unidos. Enrique, hemos comentado contigo en alguna otra ocasión, lo hemos comentado en Franet, que bueno, México efectivamente pudiera estar exportando azúcar a precios por debajo de los precios del mercado local y a lo mejor hasta de los costos de producción que tenemos en México. Pero también, Enrique, hablando del jarabe de maíz y hablando de la competencia que implica ese producto para la agroindustria azucarera de México, pues es un producto también subsidiado, incluso se ha demostrado, me parece que hasta la Secretaría de Economía ha aceptado que es un producto que entra a México a precios dumping. Entonces, ¿qué está frenando el que se suba a la mesa de negociación? ¿A qué le tenemos miedo en todo caso de no incluirlo para tener una mejor capacidad negociadora? Pues más que miedo, yo pienso que aquí es donde se ve que la Secretaría de Economía trabaja muy de cerca con las grandes empresas en este país, que son las grandes beneficiarias de la importación del jarabe de maíz de alta fructosa. Yo pienso que ese es el principal motivo u obstáculo a vencer. ¿Por qué? Pues porque si se pensara en el interés nacional y en el interés sobre todo de la gente que menos tiene, de la población y de los campesinos que viven de la caña de azúcar, los daños a la economía nacional son evidentes, son bastante claros. Y entonces no creo de miedo. Por el otro lado, también pienso que la Secretaría de Economía dio estas famosas monedas de cambio, pero las dio antes de iniciar la renegociación. Normalmente las monedas de cambio se dan al final de. Entonces, el mercado de la alta fructosa en México sigue a la alza, cuando dentro de Estados Unidos viene a la baja el consumo del jarabe de maíz de alta fructosa. Por eso es muy relevante para Estados Unidos el que no se le cierre un mercado tan importante. Es entonces, ¿quieres decir que el principal perjudicado dentro de todo este embrollo es directamente el cañero? ¿Es las familias que dependen del cultivo de la caña, digamos, el principal afectado? ¿Es el consumidor mexicano el principal perdedor de todo esto? Así es. Ambos son los grandes perdedores, tanto el cañero, dado que la exportación, tanto a Estados Unidos como al resto del mundo, le disminuye bastante. Cálculos aproximados de $700 anuales por hectárea es la disminución del ingreso al cañero. Y qué curioso que el cañero, por un lado su caña vale menos, y si va a la tienda de la esquina a comprar un kilo de azúcar, tenemos precios absurda e históricamente altos.
carísimo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ya se le fue de las manos, parecería, a la Secretaría de Economía y a COFECE actuar de vigilantes de un sano mercado donde haya una libre competencia, etcétera. Y entonces, al saber o al notar una debilidad dentro de la industria azucarera y en la relación con la Secretaría de Economía, pues Economía no va a actuar en contra de los ingenios para que la industria azucarera no critique públicamente el tema del acuerdo. Entonces, bueno, pues ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues ya es lo que hemos venido comentando. Ya, oye, Enrique, me imagino que también estarán interesados el público de la conferencia de Miami a entender un poco cómo ha evolucionado la agroindustria azucarera en México. Ahora estamos hablando de dos grandes grupos, bueno, a lo mejor tres si sumamos a Piazza, tres grandes grupos que controlan un porcentaje alto, probablemente el 60% de la producción de azúcar. Y no sé si esto, de acuerdo a lo que estamos viendo y comentando, es bueno para la agroindustria que esté acumulándose en pocas manos, y esas pocas manos pues obviamente ejercen presión sobre el mercado. Pues estas pocas manos, más que presión, controlan perfectamente el mercado, y es un caso similar a lo que pasa, por ejemplo, en el tema del cemento. El líder, en este están encabezando las alzas, los otros simplemente van siguiendo, y el perjuicio consumidor. Aquí en México, si quiero comprar un kilo de azúcar mexicana, me cuesta un precio, bueno, altísimo. Ya andan queriendo llegar a los 1,000 pesos por bulto, ¿no? Que son precios absurdamente altos, ¿no? Casi 50 centavos, arriba de 45 centavos de dólar la libra, es un precio demasiado alto. Pero si lo compro en Estados Unidos, o si lo compro en otro país del mundo, en el resto del mundo, nos cuesta mucho más barata la misma azúcar mexicana. Algo está mal dentro de toda esta composición, y por el otro lado seguimos cediendo mercado interno al dumping de la fructosa. Claro. Yeah. Enrique, estamos en un punto de quiebre muy interesante. Estamos a unos meses de que pues inicie la batalla campal, digamos, de las elecciones en nuestro país, las elecciones más gordas, las que van a definir al Ejecutivo por los próximos 6 años. Estamos en un momento crucial en el que pues todo lo que se haga ahorita pues va a contar para muchos años en el futuro. De hecho, como ustedes lo saben, en estos momentos están llevando a cabo las pláticas de la segunda parte, ¿verdad? El segundo capítulo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues todo esto es un momento en el cual pues vemos grandes complicaciones, vemos que como lo comento, que lo que se haga ahorita pues va a definir el futuro, ¿verdad?, económico de muchos años para adelante. Enrique, ¿cómo ves en particular el asunto de la renegociación del Telecán? ¿Tenemos las herramientas? ¿Es momento adecuado para llevar a cabo un proyecto de modificar todo un acuerdo comercial con uno de los socios comerciales, o si no es más bien el más importante para el país? ¿Es el momento adecuado? ¿No sería ideal esperar un tiempo diferente para hacer esto? Porque pues tal parece que las instrucciones son acabar de renegociar el Telecán a más tardar el 31 de diciembre. ¿Por qué la premura? ¿Por qué finalmente pues esto se está llevando a cabo de manera tan express? Y pues esto, ¿cómo le afectará finalmente los intereses de toda la industria a la cual tú perteneces? Ok, fíjate, el acuerdo azucarero estuvo tan mal negociado, pero finalmente tiene una vigencia de 2 años. Y con esto ya consiguieron patearlo a la siguiente administración. En 2019 se tendrá que volver a sentar y vamos a ver quién llega. Cuando uno habla, estaremos
o es el momento adecuado de una renegociación integral, pienso que como país pues siempre debemos de estar listos y abiertos a cualquier tipo de renegociación. Digo, el mundo ha cambiado y es cierto que hay muchas cosas que hay que añadirle, como pues todo el tema de la economía digital, por ejemplo. Así nada más para visualizarlo, digo, hace 23 años el Internet pues ni existía, ahora mira cómo nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, el mundo evoluciona y con esto toda la economía, las transacciones financieras, el comercio, toda la forma de operar y de relacionar, ¿no? Yo pienso que sí es un buen momento. Estamos debilitados porque finalmente, y como tú bien dices, pareciera que tenemos prisa. ¿Por qué? Pues porque vienen los tiempos políticos. A partir de pues ya prácticamente de un par de meses, el Telecam, pero aquí dentro de México la mayor preocupación va a ser los candidatos, las elecciones, etcétera. Por el otro lado, no hay que olvidar que nosotros no estamos solicitando la renegociación y entonces cualquier país, México, Estados Unidos o Canadá, puede llamar a una renegociación en el momento que sea. El señor Donald Trump se dio cuenta, lo anunció desde antes, lo trae como bandera y él va por su reelección. Para él le queda perfecto. Entonces no importa si a nosotros nos acomoda bien o mal, pero pues tampoco nos podemos negar, ¿no? Entonces, pues no nos queda otra más que entrarle al toro y tratar de salir lo mejor librados. Amigos de Safranet, estamos platicando del tema de la industria azucarera dentro del marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las implicaciones que esto tiene para el futuro, no solamente de corto y mediano, sino de largo plazo para nuestro país. Una plática que tenemos en este momento con el ingeniero Enrique Bojorquez Valenzuela, director de Sucrolic, y también nos acompaña el director general de Safranet Comunicaciones, el licenciado Jorge Alfredo Pacheco. Okay, Enrique, sí, Alfredo, pues bueno, creo que es un tema muy controversial todo este asunto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y sobre todo pues las implicaciones que va a tener para el corto, mediano y largo plazo en nuestro país. Alfredo, ¿qué nos cuentas? Sí, estaba justamente oyendo el argumento y estaba viendo los temas que justamente están tratando ya ahorita en México. Ya, la negociación estuvo en Washington hace 2 semanas y ahora está en la Ciudad de México. Y bueno, me llama la atención la parte de lo que decías, Enrique, de la economía digital y toda la cuestión tecnológica que antes, hace 20 y tantos años, no estaba todavía desarrollada. Pues ahora hay otros temas que tampoco estaban y uno pudiera pensar en que esos temas no deberían tratarse aquí, pero hay un tema que se llama transparencia y ataque a la corrupción, Enrique. Entonces, pues son temas complejos. También viene por ahí el tema del trabajo, ¿no? De la cuestión laboral, de la cuestión de inmigración, en fin. ¿Qué opinión tienes al respecto, Enrique? Bueno, pues son temas efectivamente, por un lado, donde yo creo que son consecuencias de las comunicaciones y del Internet y donde ahora nos damos cuenta y el mundo se está haciendo cada vez más consciente de que este tipo de cosas se tienen que erradicar. Yo, esa parte específicamente de acabar con la explotación laboral, de salarios dignos, salarios laborales, el tema de la corrupción y de la impunidad, todo esto me hace ver un mundo mucho mejor, con mayor esperanza, y sí creo que claramente estamos en una región Telecán donde los mayores problemas, y tenemos que reconocerlo, están en nuestro país. Entonces, esperemos sí subir, que se suban estos temas y que ayuden o nos ayuden directamente
a acabar con este tipo de cuestiones pues, que tanto nos lastiman y que finalmente nos lleven a elevar nuestra calidad de vida. Yo quisiera, por ejemplo, ahora sí que cada país tiene sus circunstancias y sus momentos, ¿no? Pero digo, hace 30 años México era un país mucho más rico, mucho más avanzado en todos estos temas que, por ejemplo, Corea del Sur. Ahora, bueno, pues ya nos rebasó. Y así podemos tener algunos que otros ejemplos, ¿no? Nosotros estamos vinculados a una región riquísima en todos los aspectos. Esperemos pues aprovechar lo positivo y que nos ayuden a erradicar estos puntos negros. Pero bueno, el reto no está fácil, pero yo pienso que es muy interesante. Yo ojalá se le dé la justa dimensión y valor a esos temas. Juan, Enrique, hay otra temática que se va a tratar en la conferencia de Miami próximamente, Enrique, que es el tema del etanol. ¿Qué estamos viendo ahí? Hace algunos años se hablaba del etanol como una de las alternativas de diversificación de la industria de la caña de azúcar y hemos visto que no se ha dado, no ha podido explotarse como debía haberse hecho. Creo que hemos comentado que la reforma energética pues no tocó este tema, lo dejó de lado. No hemos visto que en base a la reforma energética se pudiera desarrollar un mercado de etanol. Al contrario, creo que lo van a aprovechar más los Estados Unidos, que tienen un mercado de etanol fuertísimo en base al maíz, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Sí, efectivamente pareciera, y lo dicen también algunos de los expertos más reconocidos de este tema, que por ejemplo ahora con la importación de gasolina, pues ya nos va a llegar oxigenada con etanol de maíz, que es mucho más barato que el etanol de caña. Entonces, si algo faltaba, y digo, para muestra basta un botón. Han salido licitaciones y nuevas licitaciones y finalmente no despega la producción de etanol de caña, terminan siendo abandonadas y ahorita las condiciones son aún peores. Ahí valdría la pena echarle una mirada a las noticias más recientes de lo que acaba de suceder o de lo que está pasando en Colombia. Ellos diversifican el uso de su caña, se meten al etanol de caña, pero están empezando a recibir etanol de maíz y ya empiezan a tener un problema serio. Entonces es obvio que es una competencia desleal porque hay subsidios. Si un cultivo está altamente subsidiado en Estados Unidos, ese es el maíz. Recibe más de 3.700 millones de dólares anuales de subsidios directos al maíz. Entonces, esto, en otros países pues simplemente no se puede competir contra eso y pues claramente detiene mucho el interés que pudieran tener inversionistas para producir etanol de caña en México. Entonces, además que bueno, creo que hay una problemática importante, ¿no? Últimamente que hemos observado en los medios, tanto digitales como los tradicionales, que diferentes posturas de organizaciones ambientalistas que argumentan que el uso del etanol es más contaminante en las gasolinas que usar las propias gasolinas. ¿Qué pasa aquí? Hay un encuentro de opiniones, hay limitaciones se están creando limitaciones para el impulso del etanol en las gasolinas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué opinión te merece el que empiecen a surgir tan abundantemente ese tipo de notas respecto al uso del etanol en México, de mayor proporción en México? Pues obviamente si de por sí el horno no está para bollos para la producción del etanol de caña en México, simplemente con la apertura y la posibilidad de importar etanol de maíz,
Digo, para mí este tipo de discusiones lo único que hacen es terminar de inhibir, pues prácticamente de frenar cualquier nueva iniciativa de inversión sobre ese lado, ¿no? Claro. Veo altamente difícil, mi muy personal punto de vista, yo no creo que vaya a haber producción de etanol de caña para ser agregado en los combustibles en México de una forma consistente, sobre todo mientras seamos deficitarios en el consumo de azúcar en esta región, pero el tema del etanol puede ser un peligro que nos venga de Estados Unidos, más que un alivio. Y ya temas ambientales, pues estamos hablando similar o tratando de hacer una analogía como los temas de salud en la fructosa, por ejemplo, o como los temas de que es maíz amarillo genéticamente modificado o no, etcétera. O sea, son discusiones que lo que hacen es complicar aún más el que se desarrollen esos mercados, ¿no? Definitivamente. Pues, ingeniero Bojorquez, pues te deseamos suerte en Miami, que no se te vengan encima todos los azucareros de Estados Unidos. Me imagino que por otro lado, pues tenemos muchos amigos latinoamericanos que apoyan a México, etcétera. Pues te deseo suerte y ojalá nos compartas después tus experiencias aquí en Safranet, Enrique. Con todo gusto, y si se vienen encima quiere decir que dije algo que les llegó y que les dolió y que no les gustó. Así Pero es. vamos, ellos nos han dicho muchas cosas que no nos gustan y no se las respondemos. Entonces, gracias por sus buenos deseos, es un honor saludarte, Juan de Dios, un abrazo, mi estimado Jorge Alfredo. Estamos al habla. Juan, pues nos vemos, despide la entrevista. Pues ni hablar, muchos temas controversiales. Finalmente, pues este es el inicio, ahora sí que el inicio de un gran debate. Vamos a ver en qué termina todo esto. Amigos de Safranet, esta ha sido una transmisión para las diferentes plataformas, por YouTube, por Skype, así como también por Facebook. Enrique Bojorquez Valenzuela, director de Sucrolic, ha sido un gusto estar contigo esta tarde. Jorge Alfredo Pacheco, director de Safranet, igualmente un gusto. Hasta luego. Hasta luego.